Hola a todos ustedes, ¿cómo se encuentran? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Felices hoy en Free Earth. Bienvenidos a Entrevistas Free Earth, porque hoy estamos hablando de ciencia y de literatura, una muy interesante combinación. Juan Diego Soler es una estrella de Colombia en el mundo, un científico muy destacado y prominente que hace buen nombre de nuestro país en el exterior. Él es un astrofísico investigador, autor de la obra Relatos del fin del universo. Nacido en Bogotá en el año de 1982, podemos contarles dentro de su inmensa hoja de vida, porque realmente es una hoja de vida pues impresionante, físico de la Universidad de los Andes, Colombia en Bogotá, doctor en astronomía y física en la Universidad de Toronto en Canadá, ganador de la medalla al servicio antártico del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 2011 por su trabajo en el experimento en globo Blast Paul. Se ha desempeñado además como científico en el Instituto de Astrofísica Espacial en Francia y también pues ha estado trabajando en el Observatorio Espacial Planck de la Agencia Espacial Europea, nada más y nada menos, pero también en el Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania. Tiene muchos más cargos y mucha más experiencia, pero vayamos y entremos de lleno en nuestra entrevista. Juan Pablo Soler, muchísimas gracias por este tiempo. Qué gusto tenerte con nosotros, por favor. Y cuéntanos inicialmente, pues, ¿cómo se inicia este trabajo tuyo en la ciencia? ¿Por qué decides iniciar como esta historia y esta actividad, tener esta experiencia tan interesante en la ciencia del mundo? Bienvenido a Entrevistas Free. Gracias, Narda. Los glaciares que más rápidamente están perdiendo hielo hacia el mar Sí, es el pues, glaciar de como Panaima, al suroeste de la para península responderte la antártica. pregunta, ¿cómo se inicia esta aventura de literatura y ciencia? Bueno, yo estuve 2 veces en Antártica, las 2 veces fueron casi 4 meses, eso fue durante mi doctorado trabajando en un experimento que ya mencionaste, que lleva globos hasta 40 kilómetros de altura, en donde la atmósfera es lo suficientemente tenue para observar la luz que no logra llegar a la superficie de la Tierra. Y esa experiencia pues es ya bastante singular, incluso dentro de la astronomía es una experiencia que muy pocos astrónomos tienen, pero el hecho de hacerlo desde Antártica pues le añade como una dimensión extra. Y desde que estuve allá, pues en esa década básicamente que he pasado digiriendo los datos y analizando las observaciones, también fue para mí pues una década de digerir lo que me pasó y entender lo que me pasó y contar el cuento. Entonces el libro nace como de esa necesidad de contar el cuento de qué es lo que hago yo, ¿no? Cuando a uno le preguntan en una fiesta qué hace uno, eh, es difícil en mi caso explicar qué es lo que hago y cuáles son todas las dimensiones que tiene. Entonces de ahí salió esa ambición de narrar esa historia y la pandemia pues me dio el empujón final para completar lo que es el libro que acabamos de publicar, Relatos del Confín del Mundo y del Universo. Cuando eras pequeño o cómo surge esa idea de hacer ciencia, de ser científico, de dedicarse a estos temas tan exóticos, tan apasionantes y por supuesto ahora trascendentales, más importantes que nunca para la humanidad. Eh, pues yo soy bogotano, por supuesto colombiano, y la ciencia no era algo que cuando yo estuviera creciendo estuviera representado en los medios. Pues yo crecí en la época en que Manuel Elgin Patarroyo estaba pues la cúspide de su promesa de completar la vacuna, pero poco más se escuchaba. Mi relación con la ciencia llegó en parte gracias al Planetario de Bogotá, con el cual estoy inmensamente agradecido porque fue ese contacto con el mundo de la exploración espacial, en particular un episodio que narro en el libro. De hecho, no quedó en el libro, sino quedó en las partes que corté, pues es la visita esa al aniversario, la exposición por el 30 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Yo tenía apenas 7, 8 años, la recuerdo como si fuera ayer. De hecho, hay fotos que confirman los recuerdos, porque la memoria pues es una forma de condensar información que es bastante desconfiable, pero creo que el planetario, esa exhibición, el contacto con otras personas que a lo mejor no trabajaban directamente en la ciencia, pero tenían como esa curiosidad por la ciencia, pues forjó mi camino y pues muchas personas que a lo mejor son conocidas en Colombia.
Germán Puerta, que ahora es candidato a la Cámara de Representantes en Colombia, es un divulgador científico muy fuerte en astronomía, marcó mi camino. Más adelante, cuando ya decidí estudiar física, decirle a la mamá en Colombia que va a estudiar física, pues es casi un atentado a las tradiciones familiares. El que me ayudó a digerir esa decisión fue Federico Ardila, que por estos días vimos en El Espectador, es uno de los profesores latinos en una universidad en Estados Unidos, que ha favorecido la entrada de muchos latinoamericanos y personas de origen latino en las ciencias en Estados Unidos. Entonces, cruzarse con ese tipo de personas pues ha sido determinante para mí, pues permitió que esa semilla del amor por la física germinara y en últimas terminara trabajando en eso. Juan Diego, ¿y cómo un colombiano llega a tal nivel, digamos, de excelencia y de experiencia? Por supuesto, nosotros vemos, el país entero ve de estos casos como el tuyo, de inmensos talentos, grandes inteligencias que lo logran en el exterior. ¿Cuáles son las claves detrás de tu éxito? Por supuesto, está tu inteligencia brillante, pues una inteligencia elevada, suponemos gran esfuerzo, pero ¿cuál crees tú que ha sido la clave de tu éxito? Suerte. Hay un gran ingrediente de suerte que va respecto a eso. Por supuesto, existe dedicación y trabajo, mucho trabajo, y como siempre hay que escoger algo que a uno le guste, porque no importa cuánto le pueda gustar a uno lo que haga, algún pequeño porcentaje va a ser como si le estuvieran a uno jalando las uñas. Entonces, por lo menos que le guste a uno lo que está haciendo, está dispuesto pues a dedicarle un tiempo adicional, y por supuesto la suerte, desde encontrarse personajes como estos que yo me he ido encontrando en la vida, hasta encontrar pues tipo de aventuras y tener como la disposición, lo que llamo en el libro actitud expedicionaria. En últimas, la ciencia es una aventura, pero también ser científico es una aventura que está por fuera de la aventura científica. También el simple hecho de mudarse a otro país, eh, trabajar con gente de distintas culturas, pues es una aventura en sí. Entonces, creo que la clave, yo no lo llamaría éxito, pero lo llamaría más bien como mantenerme en el camino que he trazado, ha sido suerte y la actitud expedicionaria, estar dispuesto a que ese aspecto científico también es una aventura. Las cosas más sencillas en la vida pues tienen ese carácter de aventura, desde mudarse, cambiar de laboratorio, hablar con gente en otro idioma, saber que hay momentos en los que uno probablemente no va a ser comprendido culturalmente o simplemente porque el idioma impone barreras terribles, pero pues seguir adelante incluso en medio de esas dificultades tan tremendas, que es algo que quería plasmar en el libro. Uno, directamente contando mi historia, y segundo, metafóricamente contando la vida de esos aventureros en Antártica, que creo que son héroes que no hemos celebrado lo suficiente. Perfecto, Juan Diego. Juan Diego, cuéntanos por qué escogiste la Antártida. ¿Antártida o Antártica? En español se pueden decir las dos. Por ejemplo, en España dicen Antártida, la RAE reconoce Antártida, pero Antártica, por ejemplo, se llama en Chile. El departamento de Chile que tiene los territorios antárticos se llama Antártica y Magallanes. Entonces se pueden decir las dos. Yo digo Antártica porque es más cercano al inglés, que es como aprendí el término, pero pues se pueden decir las dos. Pues Antártida, por varios motivos. El principal, pues, por mi experiencia allá. Segundo, por la fascinación que me causó la historia del lugar, porque es una historia realmente condensada. Si uno piensa en la historia de otros continentes, pues son historias que involucran muchísima gente, grandes desplazamientos de personas, hechos extremadamente complejos, mientras que la Antártica ha sido relativamente vacía Explorada. pues, de ese tipo de historia, y refleja muy bien lo que es el temperamento humano y lo que esperamos nosotros que se convierta, por ejemplo, en una historia de exploración de Marte o de la Luna. Cuando la gente, por ejemplo, se queja y dice, no, no fuimos a la Luna porque si fuimos a la Luna, ¿por qué no hemos vuelto? Ustedes no se saben ni la misa en la mitad. Porque, por ejemplo, al Polo Sur llegamos y duramos más de 50 años sin volver al Polo Sur. Y es un lugar que está dentro de la Tierra, y simplemente es por la dificultad, por que no se encuentra realmente una motivación económica, una motivación social que permita pues volver a esos lugares tan remotos, y en últimas fueron como carreras que terminaron
y llegó a una pausa después de la exploración y quedan olvidadas en cierto momento. Entonces la Antártica nos da una metáfora perfecta para entender cómo funciona la exploración humana, cómo muchas veces ponemos banderas en un lugar que no vamos a poder volver a alcanzar en mucho tiempo, cuánto cuesta el conocimiento, cuánto cuesta llegar a un lugar así. En la última década hemos escuchado de tantas iniciativas para ir a Marte, para ir a la Luna, y en últimas, todos esos planes y tal vez por la forma en que son reportados en los medios, parece que tuviéramos una presión de hacerlo mañana, ¿no? Es cuando va a ir Elon Musk a Marte, cuando, ¿te acuerdas de ese proyecto para llevar gente a Marte en un reality y no devolverlos? Pues realmente uno solamente puede pensar eso a la ligera si no entiende cuánto cuesta el conocimiento humano y cuánto cuesta realmente llegar a esos lugares y permanecer en esos lugares. Entonces, la Antártica, en últimas, me sirve para entender la realidad como es y me ayuda también a contar mi cuento. Entonces, por eso escogí ese continente, que es el más alto, el más seco, el más frío y el más despoblado de todo el planeta. Perfecto. ¿Qué es la Antártica, Juan Diego? Antártica es el continente en el que se alza el Polo Sur. Tiene la diferencia con el Polo Norte, que el Polo Norte está sobre el mar, está sobre realmente una plataforma continental, el Polo Sur, y es un continente que tiene un casquete polar que tiene unos 2 kilómetros de espesor promedio. Esos 2 kilómetros de espesor hacen que sea el continente más alto, es la altura promedio la que hace el continente más alto. Por estar en la ubicación que está, es decir, en las latitudes más al sur de la Tierra, los días ahí son muy largos en el verano y muy cortos en el invierno. En la mayor parte de Antártica, el sol no se pone durante el verano y no sale durante el invierno. Tienen hasta 5 meses de completa oscuridad, por ejemplo, en el Polo Sur, o 5 meses en los que hay luz permanente. Cuando yo estuve en Antártica, yo no vi un atardecer ni un amanecer en 4 meses seguidos. Entonces, eh, ese continente, Antártica aparte, es uno de los lugares en los cuales no hay asentamientos humanos permanentes. La forma en la que está distribuida Antártica no es a través de reclamaciones territoriales, esas quedaron congeladas cuando entró en servicio el Tratado Antártico, que en últimas nació de la necesidad de proteger los territorios en la latitud sur del planeta para preservar la naturaleza y evitar que hubiera pruebas nucleares. Fue uno de esos acuerdos magníficos que salvaron al mundo durante la Guerra Fría. La Unión Soviética y Estados Unidos se pusieron de acuerdo para no probar armas en las latitudes al sur y además para dedicar esos territorios a la investigación. Entonces, en 1957 y en 1958, el año geodésico internacional, pues marcó un montón de exploraciones de la Tierra. Por ejemplo, el descubrimiento de los cinturones de Van Allen, que es el efecto del campo magnético que nos protege de las partículas cargadas que provienen del Sol. Se hicieron exploraciones a lo largo del mundo, estaciones geomagnéticas, y comenzó la exploración moderna de Antártica. Entonces, me preguntas qué es Antártica. Antártica es un continente que está preservado para la investigación y la ciencia y demuestra que los humanos sí podemos preservar los lugares más frágiles y más importantes del planeta. Sí. Perfecto. Y en este momento de emergencia climática, Juan Diego, de cambio climático extremo, ¿cómo está la Antártida? ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo la encontró el grupo de científicos a nivel mundial de primer nivel que visitaron, exploraron y estuvieron allí por mucho tiempo? Antártica es importante para el calentamiento global y para nuestro entendimiento de los efectos permanentes que la actividad humana ha producido en el clima por dos motivos. Primero, porque en ese cascarón de hielo que tiene Antártica está atrapada la nieve que se ha ido depositando a lo largo de siglos. En esa nieve está atrapada la atmósfera en épocas pasadas, y se puede básicamente leer esos núcleos de hielo, esos tubos de hielo que se extraen de los glaciares sobre Antártica como si fueran un libro, como si se pudiera rebobinar la película. Es en esas lecturas que está la prueba definitiva que la actividad humana después de la revolución industrial ha aumentado la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
y que durante los últimos años la deposición de esos gases ha sido aumentada. Hemos estado depositando más y más CO2, más y más metano en la atmósfera en los últimos años y eso está directamente correlacionado con el aumento en las temperaturas a nivel mundial. Esa es la prueba infalible del calentamiento global. Ujú. Segundo, la Antártica está experimentando cambios en su temperatura y en sus corrientes que son mucho más acelerados que en el resto del mundo. La Antártica, la parte oriental de la Antártica, esa que queda debajo de Sudamérica, está calentándose más rápido que la mayor parte del planeta. Y eso está generando desprendimientos de icebergs enormes. En el libro yo menciono uno que sucedió mientras estaba escribiendo el libro, que fue un iceberg del tamaño de Risaralda. Pero este tipo de desprendimientos van a hacerse más frecuentes. Los cambios en las corrientes pues amenazan el flujo de nutrientes que hace que las aguas de Antártica sea una de las más pobladas por formas de vida en todo el planeta. Por eso es que, por ejemplo, las ballenas jorobadas que van a Colombia, después bajan por el Pacífico a Antártica, precisamente por la riqueza de esas aguas. Si esas corrientes cambian, estamos hablando no solamente de una transformación irreversible para uno de los pocos lugares en donde aún prospera la vida salvaje en el planeta, sino indirectamente eso va a afectar el sostenimiento de millones de personas que viven de la pesca alrededor del mundo, de la pesca y de las actividades relacionadas con consumo de productos que provienen del mar. ¿Por qué? Entonces, en últimas, la Antártica no solamente tiene el registro de la actividad humana en el clima a nivel mundial, sino también es el canario en la mina. Cuando comiencen a haber cambios en la Antártica, pues vamos a ver que los patrones de clima mundial van a estar cambiando.